Bueno, Toa era una ciudad maya que cuando llegaron los españoles y se pretendieron fundar una ciudad acá, estaba en ruinas. Sobre esas ruinas se edificó la ciudad de Mérida, de manera tal de que todos esos que pretenden decir que Mérida es una continuación de Toa es desafortunado. O pretenden decir que Mérida aplastó a Toa, también es desafortunado. Toa, por el motivo que quieran, terminó su ciclo de vida y se fundó Mérida. Se fundó Mérida por los cerros y por la ubicación de los caminos. Vamos a ver ahorita. De sus grandes plazas partían avenidas, digámoslo así, al norte para el cacicazgo de Cepech o Quepech, al oriente para Aquinchel, Cupules, Chahuac, Tases y Ecap, y al sur para Jocabá, Jomum, Sotuta, Acanul, Xues, Quimpech, Chacamputún, correcto. Pues estaba muy bien comunicada, era un centro de confluencia. No creo que lo haya sido después, pero bueno. En un plazo relativamente corto se construyeron templos en honor a sus dioses. Hay que decir algo que ya hemos dicho. Uno de los que vino con Montejo era de Mérida, Emérita Augusta, en México, en España, y dijo, caray, estos edificios, que estaba llena de ruinas romanas. España era una provincia de Roma, si me permiten decir, un territorio dominado por los romanos. Ahora que se está diciendo que pidan perdón y no sé qué, pues los españoles tendrían que pedirle perdón a medio mundo, tendrían que pedirle perdón a los árabes, tendrían que pedir perdón a los romanos, Dios santo. Pero bueno, España posiblemente quiere decir lugar de conejos. Bueno, y la Emérita Augusta es en memoria de Augusto, aquel emperador romano se hizo, y dijo, ¿cómo se parece a mi tierra en Extremadura? En un plazo se construyeron muchas cosas, alrededor de esto se levantaron los palacios de los sacerdotes, bueno, estaban levantados, del cacique, del profeta, de los dignatarios y demás personajes ilustres. Para el pueblo se edificaron casas de paja que se alinearon a los lados de los caminos y las avenidas. El gran templo de Blacuncham, que estaba donde está el Olimpo y el Palacio Municipal, se erigió sobre 3 grandes plataformas. Hay que tener presente esto, 3 grandes plataformas con dirección poniente, compuestos de 5 edificios de una sola planta, comunicados entre sí. El del centro correspondía al oratorio, los laterales tenían acceso el cacique, los jefes militares y los dignatarios. Hacia el oriente, sobre un alto y largo basamento de mampostería se construyeron 3 templos, y el del centro fue el mayor, dedicado al dios Huchum-Am. Cada uno de estos templos descansaba sobre una pirámide truncada que a su vez se asentaba en basamentos de gigantescas dimensiones. Entre los 2 templos se edificaron el gran palacio del cacique con habitaciones para sus cortesanos, con observatorio astronómico que era imprescindible para los mayas para entender el mundo, y enormes terrazas donde se celebraban las festividades civiles. Don Elijo Ancona, en su muy celebrado trabajo de historia de Yucatán, describe el palacio como un vasto terraplén que podía tener sobre 800 pies de largo, 400 de ancho y de 15 a 20 de elevación. Subíase a la cima por medio de una escalera de piedra, decía don Eligio. Cuando los españoles llegaron, en 1541, jefaturados por Francisco de Montejo el Mozo, la encontraron totalmente destruida y abandonada. Solo había 200 casuchas de paja habitadas por unos 1000 mayas. Dicen que como sombras se les veía. El historiador don Juan Francisco Molina Solís, en su extraordinario trabajo sobre la colonia, la describe como un lugar de indios mayas
aposentados en chozas de paja y madera, junto a colosales ruinas y restos de algunos edificios en alto grado, sorprendentes, fíjese usted, y bellos, que coronaban agrestes cerros cubiertos de añeja arboleda. Es curiosísimo cómo estaba Chichén Itzá, ¿no? Pero se puede ver, ¿no? En el caso del San Benito, que era el cacique, que estaba lleno de árboles, ¿no? Montejo y sus hombres montaron su cuartel en la parte más alta de uno de estos cerros. Muy bien hecho, por cierto, ¿no? Los edificios prehispánicos fueron utilizados durante todo el periodo colonial como canteras para la construcción de los edificios y casas coloniales y siguió hasta el siglo XX. Porque en San Benito se puso una quebradora y le pusieron por nombre San Benito y se quebraban las piedras para sacar polvo de piedra, ¿no? En un estudio lingüístico, Alfredo Barrera Vázquez plantea la hipótesis de que Civisaltún, la ciudad maya antigua de mayor extensión territorial conocida hasta hoy y ocupada por más de 3,000 personas, pudo ser la verdadera To, ya que no hay ninguna mención de la primera en los documentos históricos clásicos o en escritos en maya o español. Señala en el misterio de Civisaltún el ángulo histórico filológico del problema, que se ha creído que Ixcánzijo es el antiguo nombre completo del lugar donde Mérida fue fundada y que To o Tijó, como hoy se le llama, es solo una reducción del nombre. ¡Ojo! Al analizar ciertos documentos, observó el maestro Barrera Vázquez que los nombres de Tijó o Sijó para designar a Mérida se usaron solamente en la relación de Mérida escrita por Pedro García, encomendero de Chunjujú, en tanto que Ixcánzijo solo aparece unido a Tijó en una referencia del libro del Chilam Balán de Chumayel, sí, así es, pero posteriormente no aparecen juntos o asociados, ni en ese texto, ni en los libros de Chilam Balán, ni en las crónicas de Chacjulupchen. Por lo que respecta a las crónicas de Landa y Cogolludo y a las crónicas de Calquiní, únicamente mencionan a Tijó. Voy a contar esta anécdota. En los 90s fui a pasar un tiempo, más o menos, para sacar recetas mayas a Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. Y fui a ver una mujer anciana, graciosísima, lindísima la señora, y me hizo esta pregunta que me sorprendió y me conmovió. Doy el testimonio, ¿no? Me preguntó, ¿cuándo vuelves en To? Para los mayas, para muchos pueblos mayas legítimos, no es Mérida esta ciudad. No es Mérida. Sigue siendo To. O Tijó, pero bueno, To. Y Barrera Vázquez comenta que la revisión de los documentos indígenas antiguos refleja en que Ixcánzijo tuvo gran importancia como nombre del lugar. Algunas veces aparece unido a Tijó, pero en los documentos de origen español está ausente. Para descifrar si To o Tijó, Sijó o Ixcánzijo son el antiguo asiento donde Mérida se fundó, hace un análisis lingüístico de los 3 elementos de la etimología de Ixcánzijo, por lo que podría traducirse como entre los altos Sijomes o el rostro del que hace nacer los cielos, que es el que se conoce, ¿no? En lugar del significado conocido faz. Ojo, ahí está. Faz del nacimiento del cielo. Sí. Es muy probable que no haya sido el nombre Ixcánzijo ni To, aunque yo lo dudo un poco, dada mi experiencia, este lugar donde se asentó Mérida. También hace la consideración de que Civisaltún
sea la antigua Tijó. Ojo. Sivisaltún es la Tijó. O la Ixcancijó de los textos mayas, aunque descarta esta posibilidad por la distancia existente entre los terrenos, ¿no? Al rastrear el nombre que pudiera corresponder a Sivisaltún en la antigüedad, a través de los textos como el libro de Chilam Balam de Chumaler, retoma la larga peregrinación que en una primera ruta pasa sin tocar Tijó o Ixcancijó, donde estaban los atributos del poder, y en tanto reinaba Joltún Balam en su pozo. De acuerdo con el análisis de Barrera Vázquez, no se dice que Joltún Balam reinase en Ixcancijó, sino en su pozo, y el único sitio posible para eso es Sivisaltún. También comenta que hay 4 nombres en juego, mencionados por los documentos clásicos, que pertenecen a lugares que se hallaban dentro de la zona arqueológica de Sivisaltún: Tijó, Ixcancijó, Chichicán, fíjate tú, y Joltún Chablé, y que hay suficientes evidencias para localizar a To en donde hoy es Mérida. Sí, eso es lo que pienso, ¿no? A pesar de esta duda razonable, sí pienso que hay elementos. Por algo le siguen llamando To. ¿Me entiendes? Que en pueblos muy alejados del oriente, por ejemplo, comunidades mayas genuinas, con poco contacto, sí, contacto con la civilización y todo, pero que me gusta mucho que les refieren a To. No dicen Sivisaltún. Es curioso, tampoco dicen Ixcancijó. Bueno, pero existe una duda de que si aquí se llamó To en el lugar donde se fundó Mérida. Hay evidencias de que sí, pero también está ese análisis de que Sivisaltún realmente fue To. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, dígalo para que aparezca. Vea la próxima, a lo mejor esa le gusta.